Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Huella OVNI. Este espacio que creamos entre todos para poder pensarnos, para poder analizar, para poder entender todo lo referido a esas primeras preguntas que el ser humano se hizo la primera vez que levantó la cabeza y vio las estrellas. Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a cerrar la entrevista con los pobladores de Tamaulipas para entender qué es lo que ocurre allí y cuáles son las pruebas para que ellos afirmen que debajo del mar, frente a la costa de playas de Miramar, hay una ciudad intraterrena, una ciudad extraterrestre, en realidad submarina. También vamos a hacer 2 entrevistas para hablar nuevamente, pero con otro tipo de profundidad, del chupacabras y de mutilaciones de ganado, tratando de entender si son lo mismo, si no son lo mismo, en qué las separamos y cómo las unimos para entenderlas. Va a haber una experiencia en primera persona y si tenemos tiempo voy a responder algunas preguntas más que me han hecho sobre algunos pueblos extraños y sobre universos paralelos, pero eso no lo prometo porque no sé si vamos a llegar. Antes de empezar, dejo mis vías de comunicación. ¿Para qué? Para que me sigan mandando preguntas, para que me manden experiencias, para que entre todos podamos seguir sumando criterios, miradas ante este debate que yo estoy totalmente convencido que no existe una verdad absoluta y por lo menos yo me corro esa verdad absoluta. Así que mi mail es las historias de George, que se escribe George, @gmail.com. Estoy en Instagram como @JorgeLuisSOficial, @JorgeLuisSOficial y en Twitter como @JorgeLuisS_77. También tengo un número de WhatsApp para que me manden sus experiencias, que es el +54 911 60 45 41 50, +54 911 60 45 41 50. A todos o a alguno de estos lados pueden enviarme mensajes que obviamente yo los voy a leer. Cuando los pongo en mi listado, pongo agendado. Tengan paciencia porque hay muchos meses por delante para ir respondiendo las preguntas, pero se van a ir respondiendo una a una. Eso se los prometo desde todo punto de vista. Pero sean pacientes, es importante porque no es que me olvide. Si no pongo agendado es que o lo pasé de vista o no me di cuenta, pero trato de ser cuidadoso. Lo que pasa es que a veces llegan muchas preguntas y me hago lío. O sea, tengo que ser totalmente sincero con ustedes. Mutilaciones de ganado. Las mutilaciones de ganado en algún punto y sobre todo en los medios masivos de comunicación se empezaron a mezclar con el concepto de chupacabras. Un poco porque nacen en Norteamérica, los primeros registros de mutilaciones de ganado son básicamente en la década del 60, con casos en Kansas, en Pensilvania, en Colorado. Ya para finales de la década se contaban casi por 200 animales mutilados, incluso algunos de ellos caballos, donde los dueños habían hecho denuncias, con gente incluso hablando de objetos voladores que se habían visto cerca de los lugares donde aparecían los animales mutilados. Y ahí empiezan los primeros debates hablando de que estos cortes tan extraños se habían hecho con una tecnología que no entendíamos, y ahí diferentes investigadores empezaron a utilizar la hipótesis extraterrestre. Para la década del 70 en Estados Unidos se habían generado denuncias de por lo menos en 15 estados en donde habían ocurrido este tipo de hallazgos macabros de animales, sumando Montana, Dakota del Sur, Texas, en fin, habían sido muchísimos los estados
en donde se habían generado este tipo de hallazgos. Era la primera vez que se hablaba o se encontraba de animales con muertes extrañas o relacionadas a algo inexplicable. Por supuesto que no, de hecho eso viene desde muchísimo tiempo atrás. Tenemos relatos de animales volando, de animales cerca de luces desde muchísimo tiempo antes. Yo creo que desde principios del 1900, fines del 1800 también. Y si nos vamos a los Op Arts, se han encontrado incluso cráneos de animales con agujeros extraños, inexplicables, que hasta parecen tiros. Estamos hablando de hace miles de años. Por supuesto, para hablar del fenómeno de mutilación de ganado al día de hoy, nos tenemos que ir al año 2001-2002. Empieza en Argentina, en la localidad de Saliquedó, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y muy rápidamente comenzaron a aparecer durante ese año 2001-2002 diferentes cuerpos, especialmente de vacas, pero también de otros animales, en la provincia de Buenos Aires, como habíamos dicho, en la provincia vecina de La Pampa, en Río Negro. Después se fue ampliando a más y más provincias de Argentina. Obviamente, causal o casualmente, esto se daba en medio de una crisis social terrible que había vivido mi país, y también relacionado con otros crisis y otros problemas que a veces yo no necesariamente los entiendo, pero sí son parte de la pasión argentina, como el fútbol. Ese año también se perdía muy mal el mundial, y es como que todas las noticias fueron hacia la mutilación de ganado. Rápidamente la hipótesis extraterrestre fue una de las más fuertes y las que se puso más sobre el tapete, y se empezó a pelear con la hipótesis científica. La hipótesis científica terminó planteando primero que eran zorros, después de varios debates se terminó definiendo como que un tipo de ratón. El ratón hocicudo era quien había hecho los cortes más perfectos y mejor suturados de la historia, sin sangre alrededor y sin nadie. Esta historia no terminó de convencer a nadie, pero de alguna manera el tema fue quedando en el olvido y dejó de ser tapa de noticias. Digo que solo dejó de ser tapa de noticias porque en realidad hasta el día de hoy siguen apareciendo animales mutilados en diferentes lados: vacas, cerdos, caballos, perros. Y no solo ha ocurrido en Argentina, sino que este fenómeno muy poquito tiempo después empezó a ocurrir en toda Sudamérica. Más allá que, como explicábamos, no es un fenómeno que nació aquí de ninguna manera, y que hasta el día de hoy nadie ha logrado, creo yo, explicar definitivamente y entender de qué se trataba. Pero hablando de lograr explicar y de tratar de entender, hice una entrevista con una amiga, con una seguidora, con una persona que sabe muchísimo de estos temas, para que nos explique y analice y nos cuente también todo lo que ella ha logrado investigar sobre mutilaciones de ganado. Ella, que también es una de las integrantes de Fénix 4. Aquí participa mucho Pablo. Hace un par de semanas también participó Guillermo. Ellos que se dedican básicamente a juntar datos e investigar temáticas. Me parecía súper interesante abrir con ella, con Cecilia Di Sumo, para que nos pueda contar y que podamos entender de primera mano qué es o qué podrían ser las mutilaciones de ganado. Cecilia, muchísimas gracias. Primero que nada, me encantaría que te presentes para La Huella OVNI. Hola Jorge Luis, hola a toda tu audiencia, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, yo desde 2019 empecé a hacer investigaciones para Visión OVNI, para Sephora, y un tiempito después formé parte del grupo Fénix 4,
que es la primera startup de desarrollo investigativo de la República Argentina, junto a Guillermo Victory y a Pablo Álvarez. Desde Sephora, mi primer caso fue pedirle a trámites a distancia el caso Pablo Ducot. A partir de ese momento también empecé a hacer cursos de imágenes, de videos, de recolección de muestras de campo, y ahí fue donde me enamoré del tema de las mutilaciones de ganados. Cuando profundicé el estudio y cuando fui haciendo de todas estas capacitaciones, me di cuenta que la mutilación era uno de los fenómenos que más huellas dejaba y que todos los años se repetía, por lo cual había un campo muy amplio para desarrollarme en lo que a mí me estaba generando tanta curiosidad y tanto impacto a la vez. Después soy instructora de artes marciales, instructora de Qigong. Me dedico a eso desde hace 24 años. Tengo una escuela pequeña en la ciudad de Rosario y el resto de mi tiempo se lo dedico a la investigación, fenómenos aéreos no identificados y desclasificación de documentación por medio de la plataforma TAD. ¿Cómo empezaste a investigar las mutilaciones de ganado? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? En agosto de 2021 aparece una cabra boer mutilada en Crespo, Entre Ríos, y tengo la oportunidad de acceder junto con el equipo de Edición OVNI. Estaba Andrea, Silvia, Carolina Truco, Florencia Sanchi, Leo Luna, Gonzalo Docio, a hacer la verdadera investigación de campo, a ir a hacer la disección del animal, a ir poder tomar las muestras de tejido. Si bien este animal ya hacía una semana que estaba producido el deceso, pudimos constatar todas las características de una mutilación. ¿En qué constan esta característica? Bueno, la extracción total de la sangre, la enucleación de los ojos, la falta de el oído y el canal auditivo, la lengua hasta el huesoioides, todos los tejidos mandibulares, una ubre, el ano completo, la falta de rigidez en el cuerpo. Si bien eso se puede explicar, porque la rigidez post-mortem comienza 4 horas después del deceso y se va unas 36 horas después. Pero el hecho de que este animal no tuviese inflamación ni gases a la hora de diseccionar su abdomen, no tuviera huevos de moscas, no se le acercaran las hormigas, la temperatura en ese momento era muy agradable, así que estaban toda clase de insectos en el campo, como es normal. Sin embargo, a este animal no se le acercaba ni siquiera el perro del dueño del campo. Así que ese fue el motivo por el cual decidí que, además de hacer la investigación... ¿Hay lugares calientes o ocurren en todos lados? Dentro de nuestro país podemos decir que hay 3 provincias donde se localizan la mayor cantidad de casos: Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. Anualmente se presentan casos de mutilación en estas 3 provincias y después también en el resto del país. En Estados Unidos hay muchísimos también, algunos en Nueva Zelanda, algunos en Australia, también algunos en Europa, pero América se lleva el primer puesto en mutilación animal. ¿Cuáles los casos, después de haber empezado a investigar, cuál es el caso más llamativo del cual nos podés hablar? Hay muchos casos llamativos, sobre todo en Entre Ríos. Uno muy inusual es el de una chanchita que apareció con la extracción de los tejidos mandibulares y estaba viva. Cosa muy poco común encontrar animales que queden con vida. Y otro que apareció una vaca mutilada y en un árbol cercano un ternerito enredado en su copa entre el follaje. Así que un trabajador del establecimiento, en presencia de Silvia Pérez Simondini, tuvo que bajar este animal y de eso tenemos fotos porque es una gran extrañeza. Los invito a todos a que entren a la página de Visión OVNI, que ahí van a poder encontrar gran cantidad de investigaciones al respecto, incluso todas las fotos de la disección de la cabrita boer que te acabo de mencionar.
¿Hay características o elementos extraños alrededor de las mutilaciones de ganado? Hay muchas características propias de la mutilación. Por ejemplo, la aparición de campos electromagnéticos 5 metros alrededor de los animales, la falta de depredadores, los cortes quirúrgicos de cauterización inmediata, la falta de sangre total, la aparición de luces extrañas, la desaparición de grandes cantidades de aguas con signos de microondas, ya que se pueden recolectar muestras que así lo demuestran, por ejemplo en el suelo, en los tanques australianos, donde el plancton y los pequeños organismos vivos quedan totalmente disecados por efecto de la microonda. Pero también podemos encontrar extrañeza en las muestras de laboratorio. Por ejemplo, en las órbitas oculares o en los intestinos aparece oxindol derivado de la Uncaria tomentosa, la muy conocida uña de gato aquí en la Argentina, solo que este oxindol es de una especie trepadora nativa de Perú, Paraguay, Colombia, Amazonía y Bolivia. La Uncaria tomentosa no es nativa de nuestro país, sin embargo aparece en múltiples análisis de animales. También aparecen alteraciones en las proteínas. Aquí en Argentina, Alberto Pariani hizo los mismos hallazgos que el doctor Cole Kelleher, un conocido investigador de Skinwalker Ranch y también de los laboratorios de Bigelow. Se pusieron en contacto, estuvieron hablando entre ellos y encontraron las mismas alteraciones en los animales. Tanto Cole Kelleher en Estados Unidos como Alberto Pariani aquí en la Argentina. A nivel histórico, ¿en dónde se empiezan a dar? ¿De qué forma? ¿Cómo se van generalizando alrededor del mundo? El primer caso documentado en América es el caso de Lady Snippy, una yegua que en 1967 en el estado de Colorado apareció con esta faltante de tejidos que estuve mencionando anteriormente, sobre todo en la zona del cuello. En Argentina el primer registro es de Empalme Villa Constitución, un vacuno, un caso que siempre mencionaba Fabio Serpa porque él lo había estado siguiendo, lo había estado investigando, pero de ese no tenemos ningún registro ni fotografía. En el caso de Snippy sí hay fotografías viejas, antiguas, pero se pueden acceder a ellas. La gran oleada en nuestro país fue durante el año 2002. Solo en La Pampa aparecieron 50 casos. Fueron muchos más en realidad, porque en otras provincias también se dieron mutilaciones ese mismo año. Lo que lo hizo más visible fue la intervención del SENASA. Comenzaron en abril y en el mes de junio el SENASA, después de su investigación, dictamina que había sido el ratón hocicudo rojizo y da por cerrado el caso. Por lo cual, Alberto Pariani, con la Universidad de General Pico, hacen un documento que está en manos de Andrea Pérez Simondini, que nosotros pudimos desclasificar a través del Sephora, diciendo que todos estos cortes inusuales, todo este hallazgo del oxindol, no era posible que fuera ejecutado por un ratón ni por ningún otro carroñero de la zona. Así que tenemos ese documento que es primordial para continuar con nuestras investigaciones y con las extrañezas que se dan a partir de la mutilación del ganado. ¿Qué pensás que son? Sin duda son investigaciones relacionadas con la genética. Una vaca tiene 11 grupos sanguíneos, 91 factores, alrededor de 39-40 litros de sangre en un animal flaco, vamos a decir. Y en todos los casos, cerdos, cabras, perros, siempre la desaparición de sangre es total. Además de eso, los órganos sensoriales, los órganos reproductivos, son lugares donde las células enfermas, por ejemplo, se reproducen con mayor rapidez. Por lo tanto, son áreas para estudios genéticos, de ADN, molecular, celular. La aparición de oxindole y gamma globulina
son indicativos inequívocos de investigaciones de laboratorio por parte de los culpables de la mutilación, ya que, por ejemplo, como te comenté, la Uncaria tomentosa en los estudios actuales, y nosotros hemos tomado las de los laboratorios más famosos de América, es un reparador del ADN, regenerador de células, antibactericida, anticancerígeno, antitiroxidasa, antiglucémico. Es una panacea para la salud humana. ¿Alguna conclusión general? La recurrencia de mutilación en los mismos campos es indicativo de un seguimiento de la población animal, a pesar de que algunos investigadores creen que los culpables son los laboratorios de experimentación. No pueden explicar cómo un animal desaparece en cuestión de horas y reaparece muy cerca de su corral, con las faltantes de tejido que antes te mencioné, y cómo podrían robarlo sin que nadie los vea, sin dejar huellas, ni sonido, sin que los otros animales se asusten, o los perros ladren, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un laboratorio de experimentación hace una investigación científica, lo documenta para poder pasar a pruebas en humanos. Así sucede con las ratas, los perros, los gatos. También podrían hacerlo con vacas. Sin embargo, las teorías insisten en que pueden ser animales carroñeros. El SENASA, por ejemplo, menciona al ratón hocicudo rojizo, que ni siquiera habita en la zona de La Pampa, por ejemplo. Además, ¿sabés, Jorge Luis, cuántos ratones hocicudos se necesitan para beber 30-40 litros de sangre de una vaca adulta? Te voy a contar que son alrededor de 6.000 animalitos, ya que estos animalitos pesan 115 gramos y toman entre 3 y 7 mililitros de agua por día. ¿Qué propietario podría tener una invasión de esta magnitud y no hacer nada? Es más, el SENASA no habilitaría a ningún establecimiento con una población de 6.000 ratones. Tampoco la teoría del laboratorio nos explica los rastros de microondas, los campos electromagnéticos, la desaparición de agua de los tanques australianos o de los charcos cercanos, de las huellas circulares en el pasto. La deshidratación provocada por la microonda queda como un registro. Se puede acceder al campo y tomar esas muestras, se puede acceder a un charco y encontrar estos animalitos disecados por las microondas, que son uno de los espectros de la energía plasmática. En mi opinión, los culpables están estudiando las alteraciones iónicas celulares de las proteínas que encontraron Pariani y Cole Kellehan, porque tal vez la cercanía del fenómeno genera una energía plasmática que altera la biología y a través del oxindoles intentan repararlo, pero esa es mi hipótesis. Tengo fe que con el seguimiento de las investigaciones del laboratorio podremos probarlo, por lo cual necesitamos acceder a animales mutilados dentro de las primeras 24 horas, ya que las muestras a los laboratorios deben enviarse con plazos muy específicos y deben tomarse con recaudos, con todo un instrumental de laboratorio, y tenemos que estar listos. Estamos siempre listos. Específicamente buscamos ciertos patógenos que modifican estas proteínas, pero necesitamos acceder a ello dentro de las 24 horas. Te pido por favor que me digas cómo te sigue la gente, cómo te encuentra, y muchísimas gracias, Ceci. En mis redes sociales, María Cecilia Di Sumo, Face, Instagram, Twitter, y después también en @investigacionesfenix4, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un placer estar con vos, Jorge Luis, y espero que a toda la audiencia le interese mucho nuestro tema, la mutilación de ganado, y se comuniquen con nosotros cuando encuentren alguna. Muchísimas gracias, Cecilia Di Sumo, parte de Fénix 4, por compartir este tiempo con nosotros, hacer un análisis y también debía este espacio, ¿no?, donde poder escucharla, porque también es una de las personas que más sabe, es una de las personas de este grupo que
que Víctor nos estuvo contando hace un par de semanas cómo funcionaba, y me parecía súper interesante tenerla aquí para poder conversar más a fondo. Muchísimas gracias, Ceci. Ahora vamos a seguir hablando. Voy a hacer una pequeña conclusión yo al final, ahora que quiero que escuchen a un amigo, una persona que ya han escuchado en este espacio, que además es un oyente, es veterinario, él es chileno, vive en España, y desde hace un tiempo a esta parte está trabajando en un protocolo para poder estudiar estas temáticas de ataques animales sin explicación, ya sea chupacabra, ya sea mutilación de ganado, para tratar de buscar una explicación desde la ciencia forense veterinaria para tratar de determinar qué es lo que ocurre. Su plan justamente es poder encontrar un protocolo para que quien encuentre un cuerpo pueda conservarlo de la manera correcta, y un equipo de médicos veterinarios pueda estudiarlos para, teniendo una gran cantidad de casos estudiados, ver a qué conclusión puede llegar. Así que acá los dejo con esta segunda parte con el veterinario Víctor Toledo González, un amigo de la casa, y quiero que lo escuchen con mucha atención. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte a ti y a toda tu fiel audiencia que te sigue capítulo a capítulo. Yo lo intento hacer cuando puedo, pero las diferencias horarias a veces complican. Bueno, el protocolo nace básicamente como una herramienta que es necesaria para el que trabaja en el área de las ciencias forenses. En este caso particular, yo me dedico a las ciencias forenses animales, un concepto que se está manejando desde el año 2021 para hacerlo mucho más interdisciplinario, y no se habla de veterinario forense, y este básicamente implica investigar denuncias a casos donde los animales se vean involucrados. Ahora, es importante entender que los animales se pueden ver involucrados de distintas maneras. Una de ellas cuando es el agresor, ¿sí? Ataca a otro animal, ataca a otra persona, pero también cuando es víctima, entre otras circunstancias. En este caso, como lo que podemos visualizar en los casos que comúnmente se conocen con los nombres del chupacabra y de las lesiones no identificadas o las mutilaciones. El protocolo es una herramienta para trabajar de manera sistemática, metódica y muy exhaustiva, pero no solamente para este caso. Es una herramienta que es para cualquier caso donde los animales puedan estar involucrados. El protocolo básicamente se basa en un trabajo donde se aplica el método científico. ¿Cuál es el método científico? En palabras muy simples y muy breves. Primero, la observación. Bien, en la observación de todos los elementos que están en un lugar determinado, que tú vas a analizar en un proceso posterior dentro de la investigación y documentar. Después de la observación, tú generalmente predices, haces una predicción y generas una hipótesis. Es una predicción de hechos posibles y formulación de una hipótesis. Obviamente que para poder confirmar esa hipótesis necesitas inexorablemente experimentar y analizar. Y aquí hay muchos elementos que al día de hoy no se hacen de la mejor manera. Es decir, se experimenta para poder repetir, simular algún hecho determinado que me permita generar una hipótesis sobre lo que está pasando. Se analizan las muestras con los elementos, la instrumentación adecuada, con los profesionales adecuados, con el conocimiento adecuado, de manera interdisciplinaria. Lo dejo a criterio de los demás. Por lo tanto, aquí en esta experimentación y análisis hay una selección de pruebas y análisis que se deben realizar para confirmar la hipótesis que yo previamente había elucubrado, formulado. Después de eso, obviamente, la idea es llegar a una hipótesis que se compruebe, no una teoría. En ciencia no se debe hablar de teorías, se habla de hipótesis comprobada en el caso de las ciencias forenses animales. Si esta hipótesis es comprobada, en general podemos llegar a una conclusión, teniendo en cuenta esta hipótesis. Pero si no, hay que volver a partir desde el punto de la predicción, una nueva hipótesis, nuevas experimentaciones y análisis. Y de alguna manera de eso trata el protocolo, es decir, de generar, de acuerdo a las evidencias y a lo que ocurre en el lugar de los hechos, un procedimiento que lleve a un buen análisis de muestras y de evidencias
para llegar a una hipótesis y poder comprobarla. Sin embargo, se tiene que tener mucho cuidado porque generalmente en los casos, por lo menos que yo conozco, nunca he tenido un caso tan cercano, digamos desde el punto de vista investigativo, pero sí que he escuchado mucho y vengo de un país donde se habló mucho, y ya te contaré un poco más de eso más adelante. No se realiza un trabajo en el lugar de los hechos limpio, pulcro, sistemático, metodológico. Generalmente está muy contaminado y es natural porque por lo que se ve y por lo que se comenta y por lo que se opina, etcétera, etcétera, siempre el que llega al lugar de los hechos primero es el granjero, es decir, la persona, el dueño del animal o quien está a cargo de los animales, y por lo tanto comienza a haber una contaminación del lugar que hace claramente que cualquier duda razonable pueda aparecer. Es decir, una herida era una herida, una víscera era una víscera, es decir, se requiere trabajar de manera protocolar un lugar de los hechos donde ocurren este tipo de eventos. ¿Para qué? Para que las evidencias, los indicios, los vestigios, los rastros, las huellas que se puedan recopilar sean lo más prístino posibles. Es decir, que no haya intervención ni una contaminación que permita dudar del procedimiento científico de recolección, de análisis, y sobre todo de una falta de cadena custodia, que es el corroborar que las evidencias fueron tomadas, recolectadas de una buena manera, fueron protegidas, es decir, hay una integridad de las evidencias durante todo el proceso que dure la investigación. Ahora, es muy importante señalar un par de cosas también, Jorge, y es el hecho de que dentro de las ciencias forenses hay tres conceptos que son muy importantes y que claramente no se llevan a cabo en su totalidad o parcialmente, que tiene que ver las características de las evidencias que se recolectan, ¿sí? Entendamos la evidencia como los medios que permiten la aceptación o rechazo de un hecho determinado. Ahora, las evidencias provienen de tres puntos básicos. Una evidencia de testimonios, ¿sí? Una evidencia física que es tangible, está presente, y hay una evidencia circunstancial, es decir, la investigación forense implica necesariamente estos tres tipos de evidencia: testimonial, circunstancial y evidencia física. Por ahora, evidencia física me refiero a colilla de cigarro o una herida, presencia de mosca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estas evidencias deben cumplir por lo menos tres características, ¿sí? Primero, que sea de pertinencia, es decir, que la evidencia que se recoja tenga relación con el caso. No podemos recoger cualquier cosa. Y ahí es donde viene el problema, porque al ver un animal que está mutilado o ver alguna causa, la que tú quieras, si yo recojo cualquier evidencia sin tener claro por qué lo estoy recogiendo, claramente no voy a poder hacer una correspondencia o relacionarla con algún hecho determinado, si no tengo en mi cabeza clara los principios de la criminalística para poder relacionar las distintas evidencias, vestigios, rastros que pueda encontrar. También las evidencias tienen que tener validez, es decir, ser confiables y adecuadas, además de suficientes. No puede ser un poquitito de algo y más del otro, tiene que haber un mínimo que también se pueda analizar. La instrumentación que se utiliza en algunos casos tiene lo que se llama grado de sensibilidad, por lo tanto va a depender mucho de la cantidad y también de la calidad de la evidencia o la muestra que se envíe. Y por último, y esto no menos importante, y es dentro de los parámetros que yo te puedo hablar, las evidencias tienen que tener una competencia, es decir, se tienen que medir dentro de parámetros físicos, psíquicos, legales, científicos, conocidos y aceptados por la comunidad científica. Es decir, no puedo ir más allá de lo paranormal, mejor dicho. Me baso básicamente en ciencia, ¿sí? De tal manera de poder, de esa manera, dar una conclusión con una alta probabilidad de ocurrencia. Tampoco hablo de certeza, es un concepto que también se maneja y muy mal. Entonces, en ese concepto es como el protocolo tiene el objetivo
de recopilar la mayor cantidad de información, pero entendiendo e interpretando todas esas evidencias y los resultados de los análisis de una forma íntegra, no por parte, no parte de la evidencia. Tiene que ser integral, interdisciplinaria, atingente al tema. Y obviamente que libre de todo prejuicio, pasión, emoción, básicamente objetividad. ¿Por el fin de qué? De poder entregar la mayor cantidad de información científica y judicialmente válida para que otros puedan tomar la decisión. El cientista forense no hace justicia, eso es importante, o el científico forense. Y quizá a algunos les parece extraño que yo hable de cientista forense, pero cabe resaltarlo. Medicina forense es distinto a ciencia forense. Uno se preocupa del animal vivo y muerto, de donde puede sacar evidencia, pero también están los técnicos oculares o los técnicos del lugar de los hechos que toman muestras de huella, es decir, todo lo que ocurre fuera del cadáver. Obviamente son transversales, se juntan. Por eso que yo hablo de ciencias forenses animales, para englobar todo. Y cuando hablamos de forense, estamos englobando a toda la cadena que participa en el área forense, desde el investigador, desde el juez, los abogados, todos, policías, todos forman parte de los forenses, ¿sí? Para que no piensen que estoy dejando fuera a uno de los eslabones de esta gran cadena. Básicamente indica, es una guía que dirige a quien llega primeramente al lugar de los hechos, lo que llamamos primer respondiente, pero en este caso podría ser un investigador serio, ¿sí? Investigadores serios que quieran trabajar el tema, de tal manera de poder actuar en el lugar de los hechos, evitando mover, destruir o introducir elementos que puedan ser contaminantes y por lo tanto hacer que la investigación no sea prístina y no sea lo más objetiva posible. Bien, implica una serie de pasos ordenados. Al comienzo va a ser uno a la vez, pero normalmente en la vida real hay un grupo de personas que realizan distintas partes de este protocolo, como la fotografía, la documentación escrita, el perimetraje o el acordonamiento, etc. Pero en términos didácticos te lo presento de esta manera, es decir, hay que saber cómo llegar, qué se debe registrar en primera instancia. Después de registrar en primera instancia, es importante proteger toda la evidencia posible. Después de eso es fotografiar o de alguna manera registrar, documentar, tanto escritamente como fotográficamente. La utilización de vídeo está bastante utilizada, pero eso hay que hacerlo de una manera ordenada, de tal manera de que no se pierda evidencia, de que la composición, la estructura del material que estén registrando sea útil. No son fotografías de casa. Hay un procedimiento que va desde lo menos invasivo a lo más invasivo, y eso asegura de alguna manera la integridad de cualquier evidencia que se pueda encontrar. Bien, además de la fotografía, de los vídeos, de la documentación, es importante generar algún bosquejo, una planimetría que posicione y disponga los elementos dentro del lugar de los hechos. Y algo muy importante es entender de que hay tres puntos principales dentro del protocolo que implica determinar el punto central, donde está el hecho, generalmente donde hay un muerto, donde ocurre una mayor interacción entre un agresor, entre comillas, y una víctima, entre comillas. Es el punto central del lugar de los hechos, pero también hay escenarios alrededor. Pueden existir animales vivos que necesiten atención, o animales vivos que también presenten evidencias de un ataque. Generalmente se habla, por ejemplo, el principio criminalístico de intercambio, de Lockhart, en donde dos elementos que están en contacto directo se transmiten una cosa a la otra: pelos, caspa, fluidos, etc. Y que por lo tanto animales tanto muertos como vivos podrían tenerlo. En este caso es importante primero determinar si el animal estaba vivo antes de que lo encontraran, digamos, en el estado en que lo encuentren, cualquiera sea él. Porque puede ser que el animal haya muerto de alguna manera, animales hubiesen carroñado después de esto y se da por hecho de que, o eventualmente alguien haya hecho esto y también se piensa que fue acribillado o de alguna manera sacrificado por quien tú quieras, ¿sí? Aquí lo importante es que es ciencia, se trabaja con ciencia y forma objetiva. No se puede descartar nada. Bien,
independientemente de quién lo haya hecho o quién no lo haya hecho. Lo importante es determinar qué ocurrió. Es importante dentro del protocolo también entender las condiciones medioambientales. Hay ciertos factores climáticos que pueden llevar a confundir una cierta información: la temperatura, exceso de temperatura, temperaturas extremas, viento, hielo, mucho. Generalmente cuando se hace la investigación hay que fijarse en 4 elementos básicos, que son la víctima, en todas las características de la víctima y en las evidencias que encontramos en esa víctima. El agresor o el potencial agresor, sus características y las evidencias que encontremos sobre él. El escenario del crimen, el entorno, sus características y las evidencias que encontremos en él. Y finalmente el arma. En este caso podríamos hablar de dientes, de garras, de cuernos, no lo sé. Sus características y evidencias. Y con esa información es que uno empieza a tratar de relacionar un elemento con otro. ¿Es posible que esto que yo estoy viendo sea generado por esto? Y ahí viene un poco también la investigación, la experimentación. Se ha hablado de casos de cortes, en los casos de las mutilaciones, cortes precisos con algunas quemaduras. Bueno, la pregunta es, ¿hay algún bisturí, electrobisturí que genere eso, por lo menos conocido? Sabemos que ciertas entidades van mucho más avanzadas en tecnología, y me refiero a terrestres, investigan y van mucho más allá que las universidades o los centros de formación profesional. Por lo tanto, uno puede hablar de lo que conoce, no de lo que desconoce, ¿sí? Entonces, todo es probable. Ahora, teniendo en consideración estos actores, es toda la evidencia que se debe encontrar. La pregunta es, ¿se hace? ¿Se ha experimentado para ver por qué, como algunos dicen, no hay moscas en el lugar del ataque, es decir, en las heridas? ¿Se ha experimentado para ver por qué, desde el punto de vista entomológico forense, no hay moscas? ¿A los cuántos días se recogen los animales? Bien, no hay moscas. ¿Por qué no hay moscas? ¿Se fueron? ¿Hubo alguna vez moscas? ¿Es posible que en una semana las moscas, los dípteros, generen un animal que no tenga musculatura, pero sí el cuero, la piel? Sí es posible. Eso se ha demostrado. Ahora, lo que se dice acá es que ocurre de una noche a una mañana. Y ahí es donde viene el problema. Es decir, a ver, sí, esto puede pasar tal cual con moscas, pero en una semana. Viene la pregunta, ¿no será que estuvo una semana en otro lado y a lo mejor lo pusieron aquí y apareció? En fin, es decir, hay que ponerse todas las hipótesis posibles, pero basado en las evidencias que se encuentren. Si no tienes evidencias, si tienes 1 o 2 evidencias, no te sirve de mucho. Si tienes muchas más evidencias, se va consolidando una idea y por lo tanto se puede generar un caso. Y sobre ese caso es que se investiga lo testimonial, lo circunstancial, lo físico y todo lo que tú puedas querer. Pero si con poca evidencia, contaminada, donde ya el animal fue volteado una vez y otra vez y otra vez, donde le ponen palitos para ver la herida, todo eso simplemente lo que hace es desechar evidencia sólida, científica. El protocolo implica cómo se debe entrar al lugar, cómo se debe manejar el cadáver, cómo se deben manejar los elementos temporales, es decir, hay cosas que pueden desaparecer, un olor a algo, muchas veces no se contempla, simplemente se va a lo físico que se pueda, lesión que se pueda encontrar el animal, pero hay muchos otros elementos, olores, calores, por zonas del animal, las patas, el cuerpo, el cuello, en fin. Es importante también describir todo el entorno y la fijación sobre todo de fotografía y vídeo. Bueno, hay forma de hacerlo, pero ¿qué fotografiamos? Todo, árboles, ranas, piedras, todo. Entonces, yo hablándote así, te das cuenta que lo que se ha intentado hacer de muy buena voluntad es mínimo frente a lo que se puede llegar a hacer, a lo que se puede experimentar para poder refutar o no refutar una hipótesis de lo que generalmente puede haber pasado. Hay formas de buscar la evidencia dentro del lugar de los hechos. No es caminar por donde yo quiera, pisar lo que yo quiera. Hay utensilios, herramientas como linterna forense, luz ultravioleta, muchos elementos que son necesarios aplicar al comienzo porque no son invasivos, y como lo decía, lo más importante es ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. En ese caso, partir con la linterna. Va a depender el lugar, va a depender de muchos elementos, ¿sí? Las fotografías no son las adecuadas, no explican básicamente lo que queremos ver.
muchas veces no hay testigos métricos que indiquen la magnitud de la lesión. Después de eso, básicamente ya es empezar a colectar ciertas evidencias, elementos, pero hay muchos elementos que no se ven a simple vista. Puede haber un pelo de otro animal que haya sido el que atacara y no se encuentra. Puede haber polen, puede haber rastros que se hayan borrado con el viento, con una lluvia. Es decir, el protocolo es bastante claro en cuanto a cómo actuar para recopilar información y enviarla a los lugares que yo tengo para que no sufran problemas durante su cadena de custodia, es decir, que sean bien protegidas y que los resultados puedan llegar a manos de un cientista forense para que pueda ser investigado. En fin, hay mucho que ver. La inspección del cadáver, la inspección del lugar de los hechos, es realmente muy importante también entender, describir las lesiones, los patrones, en qué momento ocurre. Sabemos que en algunos casos se ha hablado de que el caso Chupacabra, por ejemplo, aparece justamente en momentos donde la contingencia política o los problemas locales son complicados, y esto es una manera, como dicen algunos, de despistar o desviar un poco la atención. Bueno, todo eso forma parte de entender el entorno, el lugar, la fecha, es decir, la interpretación incluye todo ese tipo de evidencia. Y no solamente el cadáver y la herida y lo que encuentra en la herida. Es un mundo mucho más amplio que eso. Yo creo que la idea, y que después me gustaría comentarte como parte de todo esto, pero la idea es formar un equipo que por lo menos que sean los primeros que lleguen al lugar de los hechos y que las evidencias sean tomadas de buena manera, recopiladas de buena manera, y creo que podemos hacerlo a través de ti, Jorge. Tú eres una persona seria que ha trabajado este tema, muy objetivo, y creo que se puede partir por ahí. Bueno, conozco a varios que ya están trabajando en este tema, no hemos podido juntarnos, pero creo que es necesario dar una respuesta, y dar una respuesta porque hay un perjudicado, que es la gente, sobre todo gente que con esfuerzo tiene sus animales. Bueno, esto nace un poco en mi país de origen. Yo me encuentro en Europa ahora viviendo, pero en mi país de origen, al sur del cono sur, donde escuché mucho tiempo el ataque, el chupacabra. Había mucha información, mucha cobertura mediática del tema, y ya a mi edad, conociendo un poco el funcionamiento del mundo, veo que es muy fácil ridiculizar, muy fácil hablar de los demás, muy fácil desinformar, pero al final del día te quedas en cero. Es decir, muchos predican una verdad de lo que está ocurriendo, pero nadie lo ha demostrado. Por otro lado, otros lo desmienten, pero tampoco lo han demostrado. Entonces, cuando yo empecé con el tema de las ciencias forenses animales, dije, qué interesante el tema, da lo mismo, y yo te lo comentaba. Mira, si es un extraterrestre el que está haciendo esto, hay que ponerlo preso. A mí no me interesa si es un extraterrestre, si viene de cuál o tal lugar, no me interesa. A mí me interesa resolver un problema de alguien que está sufriendo ataque de sus propios animales. Y de repente uno se pone a pensar, ¿no? ¿Será que estos mismos propietarios son los que matan a sus animales para generar? Que yo hasta el momento sepa, nadie ha recibido ningún dinero de indemnización por esto. Entonces sería una locura, un suicidio. Sigue la explicación de Víctor. De hecho, más adelante habla de si esto lo hace un extraterrestre, hay que meterlo preso, palabras textuales. Vamos a seguir con la segunda parte de su entrevista la semana que viene, porque si no, no vamos a tener tiempo de nada. Entonces, lo que les propongo ahora es escuchar, esperemos que sí sea la última parte de la entrevista con Rosy Olvera y con Juan Carlos Ramón, para hablar de todos los secretos y misterios que ocurren en Tamaulipas. Esta vez vamos a hablar ya los conocemos a ellos y vamos a meternos en los relatos de lo que está ocurriendo en esta región. Y aparte del relato de Juan, de Tamales.
Bueno, dentro de toda esta información y esta investigación ubicamos a un soldador de profundidad que trabajaba a la altura de la plataforma Arenque y donde literalmente él en su trabajo de soldador en profundidad de buzo, él veía a los objetos no identificados que se le acercaban a una profundidad como de unos 10 o 20 metros. La gente que va, ¿ve ovnis? ¿La gente va a hacer avistamientos y ve ovnis allá? Bueno, te digo, en este caso, si ya va con la apertura, por lo general sí va a haber objetos voladores no identificados, por lo general va, pero aquí lo importante es que diariamente yo puedo compartir que hay presencia de objetos voladores no identificados y dentro de todo esto existe una camarita muy sencillita, muy antigua, que tiene visión nocturna y hay un compañero que diariamente se da la oportunidad, sale a grabar y constantemente tiene el movimiento de objetos voladores que en su momento también les vamos a compartir para que los vean aquí en los cielos del sur de Tamaulipas. Y actualmente nuestro compañero Faustino tiene este tipo de cámara más moderna y también ha tenido la oportunidad de hacer algunas grabaciones de esos objetos voladores no identificados. O sea, hay mucha actividad aquí en el sur de Tamaulipas. Yo siento que tiene que ver mucho también con las construcciones cónicas piramidales que se llaman cúes y que tienen un vórtice energético, que aquí lo representamos con cobre, pero este tipo de construcciones, estas civilizaciones o culturas ancestrales, las dejaron aquí en la zona sur de Tamaulipas, zona huasteca también, pero en especial en la zona de Tantoc, en Tamuín, Potosí, que te digo, tiene mucho que ver con todo eso, o sea, todo el contexto del agua, de estas construcciones cónicas que están relacionadas pues, a las pirámides que conocemos normalmente, a este tipo de pirámides. Entonces yo siento que por eso realmente aquí hay mucho, tanto el contacto con estas comunidades, como la observación de objetos voladores no identificados, y lo que ahorita compartimos que se llaman OSNIs, objetos submarinos no identificados. Y ahí es una zona volcánica, porque hay una pregunta acá que me hacen que es interesante, si hay volcanes en Tamaulipas. Bueno, activos no hay volcán activos, pero en este caso el Bernal, existe ese concepto de que era un volcán. Actualmente hemos ido a recolectar piedras volcánicas, este tipo de piedras, y si le ponemos en este caso el imán, se le pega, ¿sí? Es un elemento basáltico, paramagnético, y también hemos encontrado este tipo de arena magnética en Playa Hermosa, lo cual los pescadores literalmente dicen que ven a las naves, objetos voladores no identificados, entrar a cuevas, y bueno, yo siento que eso es parte de lo que queda, de lo que están manejando, y bueno, debe ser parte de volcanes ya inactivos aquí en la zona. Claro, piedras imantadas y ese tipo de cosas. Sí. Y la ciudad y la gente de la calle, ¿cómo se lleva con esta idea de que haya seres extraterrestres, de que haya bases, de que haya contactados? Porque eso también es interesante lo que ocurre, ¿no? Bueno, en el caso particular mío, pues como dice la doctora, se acerca mucho la gente conmigo, me platica de sus experiencias, pero en el aspecto psicológico yo siento que la población del sur de Tamaulipas y zona huasteca realmente está muy identificada con la presencia extraterrestre, realmente es parte de su vida, parte de su día a día, y pues tienen muchas historias, así como dicen, muy interesantes, que ojalá pudieran venir a la zona sur de Tamaulipas, a la zona huasteca, ustedes que nos están viendo en este momento, y puedan escucharlos, porque es parte de algo extraordinario, que cada uno en su nivel de conciencia puede entender de esta sensibilización con respecto a esta temática, que en otras partes del mundo todavía sigue habiendo un rechazo natural a ese tipo de presencias. Pero hay fiestas, ¿no? Hay monumentos, está el Día del Marciano. Bueno, sí, bueno, aparte de todo esto, el Día del Marciano es el último martes del mes de octubre y nosotros como Asociación de Investigación Científica UNI de Tamaulipas fundamentamos el día 25 de octubre, ya que el día 24 de octubre del año 2008, dentro del libro, nuevamente lo menciona el libro,
viene ese relato fidedigno de la presencia en gran cantidad el 24 de octubre que está relacionado a las Naciones Unidas, como un mensaje para mí en lo particular de esa importancia de unirnos nuevamente, en este caso, en este momento histórico. Perfecto. Bueno, yo no quiero quitarles más tiempo, siempre trato que esto sea 1 hora y ya estamos en 1 hora y 10. Veo a todo el mundo muy fascinado y sé que se va a seguir replicando, pero no quiero quitarles mucho más tiempo. La última pregunta es si hay alguna entrevista o si hay forma de entrevistar al buzo, me pregunta José Luis, al buzo que contabas que vio. Sí, efectivamente, en este caso aquí también es eso, tiene la apertura él para platicar su historia, por qué los vio, dónde los vio, y también tenemos lo que es, también, o sea, él vio literalmente lo que para su mente era un barco, en su mente aparece un barco, pero es eso, está con toda la apertura, tenemos el mapa de lo que es la zona de profundidades, se lo podemos presentar aquí en imagen, cuando él tome la palabra, y bueno, en este caso es parte importante de la presencia de objetos submarinos no identificados en la zona de lo que es plataforma de Arenque. Ahí hay mucha presencia de objetos voladores, y pues realmente, pues eso, o sea, en el caso de él, él lo conocemos como Juan, está en la mejor disposición de platicarles a ustedes su experiencia. Perfecto. Y bueno, aparte vende muy buenos tamales, aparte. Bien. Está muy bien. Lo vamos a hacer. Y la última pregunta que hace Rosana antes de terminar, que si me dejan yo me gustaría contestarla, pero después ustedes contesten lo que de verdad sabe. Ella dice, ¿consideran que la presencia de ovnis y seres ha contribuido en algún aspecto de las vidas de ustedes o a la población en general? Y básicamente lo que nosotros estamos viendo, que desde que esto ocurre dejaron de entrar los huracanes. O sea, esto es un hecho, no sé si es único en el mundo, pero yo, que hace más de 20 años que hago documentales de estos temas, no lo escuché en ningún otro lugar del planeta. O sea, ya eso contribuye a una mejora en la vida de cualquier persona que haya tenido la desgracia de sufrir un huracán fuerte en su casa. Sí, lo toman como algo bueno, o sea, porque ya no han padecido esto, todavía hay esa generación que queda, que sufrieron de los impactos de esos grandes huracanes que causaron tantos destrozos materiales y en inundaciones, ¿sí? Entonces, pues ellos, ¿qué más? La gente mayor, adulta mayor, es la que platica y la que está más contenta y esperanzados, aunque el gobierno toma siempre las precauciones, ¿sí? Protección Civil está en todo, monitoreando esos acercamientos, esa línea, esa trayectoria de los huracanes que se empiezan a formar en el Atlántico y vienen para acá al Golfo de México, ¿sí? Por este lado, ¿sí? Entonces, pues eso es algo muy positivo, aunque tomamos las precauciones como ciudadanos responsables de la vivienda, de los alimentos y de no salir, o sea, cuando hay que la presencia de un huracán en mar abierto, pues estar más en casa que andar en la calle. Bueno, en lo particular, yo agradezco ese contacto con estas comunidades extraterrestres porque independientemente de esa protección que tenemos, también en este momento estas comunidades están liberando información con respecto a la buena salud físico y mental, incluyendo lo que es el agua de mar que tenemos aquí en Playa Miramar, lo que es el elemento Hormuz y lo que es la zeolita. La zeolita es un mineral que se generó hace millones y millones de años en la interacción de un volcán con agua de mar o agua de río o de laguna. Hace millones de años se generó y actualmente pues la zeolita se utiliza para desintoxicar el cuerpo, pero en lo particular en este momento histórico en que estamos transitando de carbono a sílice, nos incorpora un elemento que se ha perdido en nuestra alimentación, que es el sílice o el cristal. Al tomar la zeolita estamos incorporando o nos estamos reintegrando a lo que es la frecuencia vibratoria del planeta, ya que el planeta para nosotros en esta investigación nos ubica que se está realmente vibrando a un gran nivel, se está iluminando, por eso sentimos tanto calor, y algunas personas pues padecen algunos dolores en su cuerpo físico porque tienen mucho en este caso contenido
lo que es la energía que no ha circulado de manera correcta en su cuerpo físico, y la zeolita junto con el agua de mar y el hormus nos pueden ayudar a estabilizarnos con esta energía nueva que tanto es del planeta Tierra como de otros soles centrales que se encuentran en el universo. Bien. Bueno, le estamos tomando nosotros, le estamos tomando la zeolita y pues es un gran avance, o sea, se nota la recuperación, es algo mágico, y yo como médico pues eso es una medicina alternativa, ¿verdad? Entonces, pero yo la puedo recomendar, la zeolita, el hormus, es un líquido, es algo que te relaja, el sueño es profundizas el sueño y hace un bienestar, y también se eliminan líquidos, se eliminan toxinas, ¿sí? O sea, se reestructura nuestro cuerpo, las células vuelven a su sitio, y pues qué más que eso, y no es comercial, sino es yo que lo puedo recomendar. Igual el agua de mar, aquí tenemos el agua de mar también, donde lo trabajan ellos, Faustino y Luis Cap, ellos son un dúo que están al frente de estos productos en beneficio de la salud, ¿sí? Entonces, cuando gustes, igual te contactas con ellos y ya ellos ven el modo de hacerles llegar el producto, que es comprobado por nosotros del mismo grupo ICOT, ¿sí? Bien. Para ir cerrando, cuéntenme dónde los pueden seguir, dónde pueden buscar toda esta información de todo lo que contaban, de las experiencias, ver los videos que ustedes graban, conocer sus investigaciones. Bueno, tenemos 2 páginas, es ICOT, las siglas de ICOT, AICOT, aparte MX2. Juan Carlos Rossi, realmente gracias por su generosidad, por todo lo que nos contaron, y queda en análisis. Si quieren ver un poquito más, en Inexplicable yo toqué este caso, lo conté con entrevistas para tratar de entender qué es lo que ocurre en esta región tan extraña de México, como tantas otras, ¿no? Como tantas otras alrededor de todo el planeta. Hoy parece que es un programa de entrevista. La semana que viene prometo responder muchas preguntas, y ahora lo que nos queda, por supuesto, como todo fin de programa, es nuestra experiencia en primera persona. Hola Jorge Luis, primero que nada quiero felicitarte por tu programa, los escucho todos los días en el trabajo, me acompaña siempre. Y como preguntas, no sé si sabías lo del caso de este ente que invocó a Aleister Crowley, al brujo inglés, ese ser que se llamaba Lam, que es muy parecido a los grises y que se supone que es un ser dimensional. Y lo pongo así como una referencia porque mi mamá, cuando era chica, más o menos a la edad de 5 años, 6 años, ella vio un ente así, que la mitad del cuerpo estaba atravesando una pared, y el ser la llamaba como para que se venga con él. Ella su cabeza le dijo que no y se fue corriendo a la habitación de los padres. Y bueno, desde esa vez no volvió a molestar más ese ser, pero con el tiempo ella, obviamente viendo documentales, películas, cosas sobre ovni, los ve a los grises y dice, che, qué parecido que esto es lo que me pasó a mí cuando era niña. Bueno, y ahí contó. Entonces digo, puede ser que haya 2 seres que sean parecidos, o sea, los grises que se ven en los platillos voladores, que vieron mucha gente en los relatos, o están estos seres que son dimensionales, o son los mismos seres, o son 2 por separados. Saludos. Bueno, mi experiencia ovni habrá sido más o menos en el 94, 95, cuando yo tenía entre 9, 10 años, no recuerdo bien. Yo me subía arriba al techo de mi casa a mirar las estrellas, lo hacía con frecuencia, y en una noche observo un objeto triangular, más o menos a la altura de mi casa, un color negro opaco, ¿no? Así como que resaltaba de lo que sería la noche. Se lograba notar que era un objeto triangular, y el objeto no
no emitía luces, o sea, no hacía ninguna luz, no se veía nada, y tampoco hacía ningún sonido, o sea, no se escuchaba nada. Y estuvo un rato suspendido, o sea, como que estuvo quieto en el mismo lugar, y después se empezó a mover, así, no sé, como despacio por así decirlo, y después desapareció. No sé, yo avisé a mi familia que lo que había visto, pero obviamente nadie lo tomó en cuenta porque ¿qué era eso, no? Gracias, Fabián. Aquí fueron tu primera, que fue una pregunta, pero en realidad básicamente está la reflexión dentro de esa misma pregunta, así que lo dejé como un todo para que todos podamos escucharlo y debatirlo cada uno internamente. Y la segunda, que fue tu experiencia. Gracias por escuchar, gracias por compartir. A todos les recuerdo que pueden enviarme sus experiencias a mi WhatsApp, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. También, como saben, me encuentran en Instagram con @JorgeLuisSoficial. Tengo un mail, que es las historias de George, las historias de George, @gmail.com, y un Twitter que es @JorgeLuisSoficial, @JorgeLuisS_77. Tengo la promesa de sortear los libros de Expediente Abierto. Esta semana voy a avisar a través de todas las redes para que puedan escuchar y ya dar a los ganadores. Y mientras tanto, hoy fue un programa particular, ¿no? Con muchas entrevistas. Prometo la semana que viene poder responder las preguntas de pueblos extraños, de universos paralelos y muchísimas otras. La semana que viene me voy a dedicar mucho a responder preguntas. Ya estoy otra vez en mi país, ya estoy otra vez en mi casa, grabando desde mi casa después de muchas semanas de estar en México. Así que desde la semana que viene, ya instalado, me voy a dedicar a profundizar en cada una de sus preguntas. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias, como siempre, por seguirme en La Huella OVNI. Gracias por seguirme en Spotify, en Evox, en iHeartRadio, en Evox, obviamente en YouTube. Gracias por seguirme y gracias por hacer que esta comunidad crezca cada día más. Como siempre les digo, sigamos mirando a las estrellas y sigámonos haciendo esas preguntas ancestrales que son las únicas que algún día nos van a llevar a las respuestas correctas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.